Hola a todos. Hoy tenemos un relato asombroso, un inspector forestal, un Mustang salvaje y una batalla legal que pone a prueba los límites de la justicia. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para más historias cautivadoras. Vamos a sumergirnos en esta historia. La niebla matutina se aferraba a los antiguos pinos, un velo fantasmal que se extendía sobre el terreno escarpado del bosque de Blackwood. Elías Thorne, un hombre tan curtido y solitario como el paisaje que patrullaba, ajustó el ala de su gastado sombrero de guardabosques. El frío del amanecer se filtraba en sus huesos, una incomodidad familiar que reflejaba la helada persistente dentro de él. Años de soledad, años dedicados a proteger la naturaleza, habían trazado líneas de cansancio en su rostro, líneas que hablaban tanto de dedicación como de una tristeza silenciosa e inconfesada. Elías siempre había sentido una conexión profunda con el bosque, un entendimiento silencioso que iba más allá de las palabras. Conocía sus ritmos, sus secretos, los sutiles cambios en su estado de ánimo. Podía leer las historias grabadas en la corteza de los árboles centenarios, escuchar los susurros del viento mientras se deslizaba entre el denso follaje. Era un guardián, un protector y un testigo silencioso del delicado equilibrio entre la vida y la muerte que se desplegaba en esos límites indómitos. Hoy, sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de él, una sutil disonancia en la armoniosa sinfonía del bosque. Habían llegado informes de los ganaderos locales, rumores sobre un Mustang salvaje que se había desviado más allá de su área de pastoreo designada. Estas majestuosas criaturas, símbolos de la libertad indómita, eran tanto una fuente de admiración como de conflicto. Su presencia, aunque impresionante, representaba una amenaza para el ganado de los rancheros, y el frágil equilibrio entre humanos y naturaleza siempre estaba bajo tensión. Elías sabía que las preocupaciones de los ganaderos eran legítimas, ya que su sustento dependía de la seguridad de sus rebaños. También sabía que los caballos salvajes tenían derecho a vagar libres, un derecho cada vez más amenazado por el avance de la civilización. El bosque, antes vasto e ilimitado, se estaba reduciendo, sus bordes devorados por la expansión humana. Comprendía ambos lados del problema, y ese era el dilema. El entendimiento hacía que las decisiones fueran más difíciles. Continuó con su patrulla, el crujido de sus botas sobre el suelo del bosque era el único sonido que rompía el silencio. El aire estaba impregnado del aroma de tierra húmeda y agujas de pino, una fragancia familiar y reconfortante. Al doblar un recodo, un destello de movimiento captó su atención. Una criatura magnífica se alzaba silueteada contra el sol naciente, su pelaje resplandeciendo en una mezcla de castaño y oro. Era Spirit, el legendario semental, un símbolo del corazón indómito de Blackwood. Spirit era una criatura de belleza y poder sobrecogedores, con músculos que ondulaban bajo su lustroso pelaje, su crin y su cola ondeando como cintas de seda. Se mantenía alto y orgulloso, sus ojos oscuros e inteligentes fijos en Elías. Entre ambos pasó un reconocimiento silencioso, un instante de comprensión mutua entre hombre y bestia. Elías sabía que debía actuar. Las preocupaciones de los rancheros, el posible daño a su ganado, la presión de sus superiores, todo pesaba sobre sus hombros. Extendió la mano hacia su rifle tranquilizante, su mano firme pero su corazón pesado. Apuntó, contuvo la respiración y disparó. El dardo impactó en el flanco de Spirit, y el semental se encabritó, un relincho alarmado resonando en la quietud del bosque. Pero algo iba mal. Spirit no se tambaleó ni disminuyó la velocidad, en cambio, se sacudió violentamente, sus ojos abiertos de par en par por el pánico. Se tambaleó, sus patas temblorosas, y luego, con un golpe desgarrador, cayó al suelo. Elías corrió al lado de Spirit, su corazón latiendo con temor. La respiración del semental era entrecortada y agitada, sus ojos vidriosos por el dolor. Elías supo, con una certeza escalofriante, que algo había salido terriblemente mal. Revisó el vial del dardo y confirmó que la dosis era la correcta. ¿Acaso el caballo tenía una condición médica desconocida? El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el susurro de las hojas y el lejano grito de un halcón. Elías se arrodilló junto a Spirit, su mano descansando suavemente sobre el flanco del semental. Sintió una ola de remordimiento recorrerlo, una tristeza profunda y abrumadora que amenazaba con consumirlo. Había cometido un error terrible. La noticia de la muerte de Spirit se esparció rápidamente, llevada por el viento hasta los oídos de aquellos que amaban y protegían a las criaturas salvajes de Blackwood. La comunidad de amantes de los animales, liderada por la apasionada e inquebrantable Clara Vance, estalló en indignación.
Clara Vance, una mujer de espíritu ardiente y un amor profundo por todas las criaturas, era el alma del santuario Corazón Salvaje. Había dedicado su vida a proteger a los animales de Blackwood, luchando incansablemente contra quienes amenazaban su existencia. Cuando escuchó sobre la muerte de Spirit, su corazón se llenó de dolor y furia. «Que esto no puede quedar así», declaró, su voz resonando con justa indignación. «No permitiremos que esta injusticia quede impune». Clara movilizó a su comunidad, un grupo de voluntarios dedicados que compartían su pasión por el bienestar animal. Se reunieron en el santuario, un refugio rústico enclavado en lo profundo del bosque, con el rostro marcado por la tristeza y la determinación. Lucharían por Spirit, lucharían por la justicia, lucharían por el corazón salvaje de Blackwood. Víctor Martel, un abogado conocido por su ingenio afilado y tácticas aún más astutas, vio una oportunidad en el drama que se desarrollaba. Era un hombre que prosperaba en la controversia, que disfrutaba del protagonismo y que veía la ley no como una herramienta de justicia, sino como un arma para su propio beneficio. Clara, en su dolor y rabia, creyendo que él era un verdadero defensor de los animales, lo contrató. Víctor, con su cabello peinado hacia atrás, trajes impecables y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, irradiaba confianza y astucia. Vio el potencial de un caso de alto perfil, una oportunidad para hacerse un nombre. También vio la posibilidad de una gran recompensa económica por su destreza legal. «Este es un caso claro de crueldad animal», declaró, con voz llena de convicción. «Haremos que este inspector forestal rinda cuentas por sus acciones. Demostraremos al mundo que la vida de estas magníficas criaturas importa». Se presentó la demanda, una batalla legal que enfrentaría las fuerzas de la naturaleza contra las complejidades de la ley humana. La polémica ordenanza local, diseñada para proteger a los animales pero fácil de manipular, se convirtió en el eje central de la estrategia de Martel. Esta ley, pensada como un escudo para los vulnerables, ahora era un arma en manos de un hombre que se preocupaba más por ganar que por hacer justicia. El jefe de guardabosques, Thomas Reilly, superior de Elías, se encontraba en una posición difícil. Sabía que Elías era un oficial dedicado, un hombre que siempre había actuado con integridad y compasión. Pero también sabía que la indignación pública era feroz y que la batalla legal se avecinaba. Tenía que apoyar a su oficial, pero también debía hacer cumplir la ley. «Elías, sé que no querías que esto sucediera», dijo con voz cargada de preocupación. «Pero estamos en una situación complicada. Necesitamos conseguirte la mejor representación legal posible». Elías, con el espíritu roto y la conciencia pesada por la culpa, solo pudo asentir en respuesta. Sabía que había cometido un error que le había costado la vida a una criatura magnífica. También sabía que la batalla que tenía por delante sería larga y ardua, una lucha por su reputación, su carrera y, quizás, su propia alma. La sala del tribunal zumbaba con una tensión eléctrica, un sentimiento palpable de anticipación que flotaba en el aire. La galería estaba repleta de espectadores, una mezcla de activistas por los derechos de los animales, rancheros locales y curiosos, todos ansiosos por presenciar el drama que se desarrollaba. Clara Vance estaba sentada en la primera fila, con el rostro firme y la mirada fija en Víctor Martel, quien se preparaba para dirigirse al tribunal. A su lado, Elías Thorne permanecía junto a su abogado, un hombre tranquilo y discreto llamado David Miller, con la mirada clavada en el suelo, sintiendo el peso de la situación sobre él. La jueza Eleanor Hayes, una mujer de formidable intelecto e integridad inquebrantable, presidía la audiencia. Su mirada, aguda y perspicaz, recorrió la sala del tribunal, evaluando la escena ante ella. Entendía la gravedad del caso, el delicado equilibrio entre hacer cumplir la ley y garantizar la justicia. Víctor Martel se puso de pie, su traje impecablemente planchado y su sonrisa irradiando un aire de encanto ensayado. «Su señoría», comenzó, con una voz resonante de confianza, «estamos aquí hoy para buscar justicia por la trágica y sin sentido muerte de una criatura magnífica, un mustang salvaje llamado Spirit». Pintó un vívido retrato de Spirit, un símbolo de belleza y libertad indomables, brutalmente abatido por las acciones imprudentes de un inspector forestal. Presentó a Elías Thorne como un asesino despiadado, un hombre que había demostrado un cruel desprecio por la santidad de la vida. «Esto no es un simple error», declaró Martel, elevando la voz con intensidad. «Esto es un acto deliberado de crueldad, una violación flagrante de las leyes que protegen a nuestra preciosa fauna». Luego presentó la controvertida ordenanza, leyendo en voz alta la sección que favorecía en gran medida los derechos de los animales, sin importar la intención.
Resaltó la ambigüedad de la ley, usándola en su beneficio y torciendo sus palabras para que encajaran en su narrativa. David Miller, el abogado de Elías, se puso de pie con una actitud serena y controlada. Era un marcado contraste con Martel, un hombre de competencia silenciosa y dedicación inquebrantable a sus clientes. Comprendía las complejidades del caso, los matices de la ley y el elemento humano que a menudo se pierde en los confines estériles de la sala del tribunal. Su señoría, comenzó, con voz firme y mesurada, reconocemos la trágica pérdida de Spirit. Sin embargo, negamos rotundamente las acusaciones de crueldad e intención deliberada. El inspector forestal Thorne actuó conforme a sus deberes, bajo una presión inmensa de los rancheros locales y con la intención de gestionar la vida silvestre dentro de su jurisdicción. Presentó pruebas de las preocupaciones de los rancheros, los informes sobre Spirit vagando más allá de su área designada y la posible amenaza para el ganado. Argumentó que Elías había actuado de buena fe, intentando tranquilizar al caballo, no matarlo. Esto fue un trágico accidente, enfatizó Miller, no un acto deliberado de malicia. El inspector Thorne es un servidor público dedicado, un hombre que ha dedicado su vida a proteger el bosque Blackwood y a sus habitantes. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla, un choque entre argumentos legales y apelaciones emocionales. Martel, con sus tácticas afiladas y su retórica manipuladora, intentó explotar las ambigüedades de la ley, retorciendo sus palabras para encajar en su narrativa. Miller, con su actitud tranquila y su inquebrantable compromiso con la verdad, luchó por defender la reputación e integridad de Elías. Se llamaron testigos al estrado, y sus testimonios añadieron capas de complejidad al drama en desarrollo. Los rancheros hablaron de sus preocupaciones sobre los caballos salvajes, sus temores por su ganado y los desafíos de gestionar la vida silvestre en un entorno cambiante. Los activistas por los derechos de los animales expresaron su amor por Spirit, su dolor por su muerte y su indignación ante lo que percibían como un acto de crueldad. La doctora Anja Sarma, veterinaria y experta en vida silvestre, fue llamada al estrado. Su testimonio era crucial, ya que su experiencia daba credibilidad a la defensa de Elías. Presentó sus hallazgos, los resultados de su examen del cuerpo de Spirit y las pruebas que sugerían que la dosis del tranquilizante no había sido intencionalmente letal. Mi investigación reveló que la dosis del tranquilizante estaba dentro del rango recomendado, testificó con voz clara y autoritaria. Además, hay evidencia que sugiere que Spirit podría haber tenido una condición de salud preexistente, una vulnerabilidad que contribuyó a su muerte. Martel, percibiendo el cambio en la atmósfera del tribunal, lanzó un feroz interrogatorio para desacreditar los hallazgos de Anja y socavar su credibilidad. Cuestionó su experiencia, su imparcialidad y sus motivaciones. Pero Anja se mantuvo firme, con respuestas precisas e inquebrantables. La jueza Hayes escuchaba con atención, su mirada alternando entre los testigos, los abogados y los espectadores. Comprendía las complejidades del caso, las perspectivas en conflicto y el peso de su responsabilidad. Sabía que su decisión tendría consecuencias de gran alcance, no solo para Elías Thorne, sino también para el frágil equilibrio entre los humanos y la vida salvaje en el bosque Blackwood. La batalla legal continuó, con la sala del tribunal convertida en un escenario donde se exploraban las complejidades de la justicia. Las ambigüedades de la ley y la capacidad humana tanto para la compasión como para la crueldad. El destino de Elías Thorne y el futuro del corazón salvaje de Blackwood pendían de un hilo. Las batallas en la sala del tribunal eran un espectáculo público, pero la verdadera guerra se libraba dentro de Elías Thorne. El peso de la muerte de Spirit lo aplastaba, una culpa constante y desgarradora que se negaba a disiparse. Reproducía el incidente en su mente, cuadro por cuadro, buscando un momento en el que pudiera haber hecho algo diferente, un instante en el que pudiera haber evitado la tragedia. El sueño no le ofrecía descanso. Pesadillas lo atormentaban, visiones de la majestuosa figura de Spirit desplomándose en la tierra, sus ojos llenos de dolor y confusión. Veía el juicio en los ojos de los activistas por los derechos de los animales, la ira en los rostros de los rancheros y la decepción en la mirada del jefe de guardabosques Riley. Se sentía aislado, a la deriva en un mar de condena. Pasaba sus días en un estado de desesperación silenciosa, su conexión vibrante con el bosque ahora nublada por el dolor y el remordimiento. Caminaba por los senderos que había patrullado durante años, pero los paisajes y sonidos familiares no le ofrecían consuelo. Los árboles parecían susurrar acusaciones, el viento llevaba los ecos del último relincho de Spirit. Comenzó a cuestionar su propio juicio, su comprensión del delicado equilibrio entre el ser humano y lo salvaje. Se había vuelto demasiado complaciente, demasiado dependiente del protocolo,
demasiado desconectado de la verdadera esencia del bosque? ¿Había permitido que las presiones de su trabajo, las exigencias de los rancheros, dominaran su propia conciencia? Pensó en el pasado, en los eventos que habían moldeado su perspectiva sobre la naturaleza y la responsabilidad. Recordó a su padre, un guardabosques experimentado que le inculcó un profundo respeto por la vida silvestre. Recordó las lecciones aprendidas, las historias contadas, los valores enseñados. Pero esos recuerdos, que alguna vez fueron una fuente de fortaleza y guía, ahora parecían burlarse de él, resaltando la brecha entre sus ideales y sus acciones. Se sentía un fracaso, un traidor de los mismos principios que había jurado defender. Mientras tanto, la investigación de la doctora Anja Sarma continuaba. Su meticuloso examen de las pruebas reveló nuevos detalles sobre las circunstancias de la muerte de Spirit. Descubrió rastros microscópicos de una toxina rara y de origen natural en la sangre del caballo, una sustancia que podría haber exacerbado los efectos del tranquilizante. También encontró evidencia de una antigua lesión, una fractura curada en la pierna de Spirit, que podría haber contribuido a su inestabilidad y vulnerabilidad. Estos hallazgos añadieron una nueva capa de complejidad al caso, sugiriendo que la muerte de Spirit no fue resultado exclusivo de las acciones de Elías, sino de una combinación de factores. Clara Vance, aunque aún de luto por Spirit, comenzó a dudar de los métodos de Víctor Martel. Era una verdadera amante de los animales, impulsada por una profunda compasión y un deseo de justicia. Pero también era pragmática, una mujer que valoraba la honestidad y la integridad. Notó cómo Martel manipulaba la narrativa, tergiversando los hechos para encajar en su agenda. Vio cómo explotaba las emociones de la comunidad de defensores de los animales, avivando su ira y resentimiento. Comenzó a sospechar que él estaba más interesado en ganar el caso que en buscar justicia genuina. Empezó a investigar el pasado de Martel, indagando en sus casos anteriores y en su conducta profesional. Lo que encontró la inquietó. Tenía fama de doblar las reglas, de explotar lagunas legales, de anteponer sus propios intereses a los de sus clientes. Los rancheros también comenzaron a expresar sus preocupaciones. Inicialmente habían apoyado la demanda, creyendo que abordaría el problema de los caballos salvajes que invadían sus tierras. Pero también reconocieron la complejidad de la situación, los desafíos de manejar la vida silvestre en un entorno compartido. Conocían a Elías Torne desde hacía años, sabían que era un guardabosques dedicado y responsable. Admitían que había cometido un error, pero también creían que había actuado de buena fe. Empezaron a cuestionar la dureza del proceso legal y la severidad de las acusaciones en su contra. La comunidad, que antes estaba unida en su indignación, comenzó a fracturarse. Los activistas por los derechos de los animales, los rancheros y el personal del servicio forestal se encontraron atrapados en una red de emociones y perspectivas en conflicto. La verdad, que antes parecía clara, se volvió cada vez más borrosa, oscurecida por capas de complejidad y ambigüedad. A medida que la batalla legal continuaba, los susurros del bosque Blackwood parecían volverse más fuertes, llevando los ecos del legado de Spirit, un legado que no exigía venganza, sino comprensión. La búsqueda de justicia ya no era una cuestión simple de bien y mal, sino una exploración compleja de la empatía, la responsabilidad y el frágil equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. La tensión en la sala del tribunal era palpable cuando la doctora Anja Sarma subió al estrado nuevamente. Esta vez, no solo presentaba sus hallazgos iniciales, estaba preparada para desmontar la narrativa que Víctor Martel había construido con tanto cuidado. Levantó fotografías ampliadas de diapositivas microscópicas, mostrando la evidencia de la toxina en la sangre de Spirit y la fractura curada en su pierna. Las batallas en la corte eran un espectáculo público, pero la verdadera guerra se libraba dentro de Elías Torne. El peso de la muerte de Spirit lo oprimía, una culpa constante y punzante que se negaba a disiparse. Reproducía el incidente en su mente, cuadro por cuadro, buscando un momento en el que podría haber hecho algo diferente, un instante en el que podría haber evitado la tragedia. El sueño no le ofrecía descanso. Pesadillas lo atormentaban, visiones de la majestuosa figura de Spirit colapsando en la tierra, sus ojos llenos de dolor y confusión. Veía el juicio en los ojos de los activistas por los derechos de los animales, la ira en los rostros de los rancheros y la decepción en la mirada de la jefa guardabosques Riley. Se sentía aislado, a la deriva en un mar de condena. Pasaba sus días en un estado de desesperación silenciosa, su conexión vibrante con el bosque ahora nublada por el dolor y el remordimiento. Caminaba por los senderos que había patrullado durante años, pero los paisajes y sonidos familiares no le ofrecían consuelo. Los árboles parecían susurrar acusaciones,
El viento transportaba los ecos del último relincho de Spirit. Comenzó a cuestionar su propio juicio, su comprensión del delicado equilibrio entre el ser humano y lo salvaje. Se había vuelto demasiado complaciente, demasiado dependiente del protocolo, demasiado desconectado de la verdadera esencia del bosque. Había permitido que las presiones de su trabajo, las demandas de los rancheros, anularan su propia conciencia. Pensaba en el pasado, en los eventos que habían moldeado su perspectiva sobre la naturaleza y la responsabilidad. Recordaba a su padre, un guardabosques experimentado que le había inculcado un profundo respeto por la naturaleza. Recordaba las lecciones que había aprendido, las historias que le habían contado, los valores que le habían enseñado. Pero esos recuerdos, que antes eran una fuente de fortaleza y guía, ahora parecían burlarse de él, resaltando el abismo entre sus ideales y sus acciones. Se sentía un fracaso, un traidor de los mismos principios que había jurado defender. Mientras tanto, la doctora Anja Sharma continuaba su investigación, y su meticuloso examen de las pruebas revelaba más detalles sobre las circunstancias de la muerte de Spirit. Descubrió rastros microscópicos de una toxina rara y de origen natural en la sangre de Spirit, una toxina que podría haber exacerbado los efectos del tranquilizante. También encontró evidencia de una vieja lesión, una fractura curada en la pierna de Spirit, que podría haber contribuido a su inestabilidad y vulnerabilidad. Estos hallazgos añadieron una nueva capa de complejidad al caso, sugiriendo que la muerte de Spirit no fue solo el resultado de las acciones de Elías, sino una confluencia de factores. Clara Vance, aunque aún de luto por Spirit, comenzó a dudar de los métodos de Víctor Martel. Ella era una verdadera amante de los animales, impulsada por un profundo sentido de compasión y un deseo de justicia. Pero también era una mujer pragmática, que valoraba la honestidad y la integridad. Se dio cuenta de cómo Martel manipulaba la narrativa, torciendo los hechos para ajustarlos a su agenda. Vio cómo explotaba las emociones de la comunidad defensora de los derechos de los animales, avivando su ira y resentimiento. Comenzó a sospechar que él estaba más interesado en ganar el caso que en buscar una verdadera justicia. Empezó a investigar el pasado de Martel, revisando sus casos anteriores y su conducta profesional. Lo que encontró la inquietó. Martel tenía fama de doblar las reglas, de explotar vacíos legales, de priorizar sus propios intereses sobre los de sus clientes. Los rancheros también comenzaron a expresar sus preocupaciones. Al principio habían apoyado la demanda, creyendo que ayudaría a abordar el problema de los caballos salvajes que se extraviaban en sus tierras. Pero también reconocían la complejidad de la situación, los desafíos de gestionar la vida silvestre en un entorno compartido. Conocían a Elías Torne desde hacía años y sabían que era un guardabosques dedicado y responsable. Reconocían que había cometido un error, pero también creían que había actuado de buena fe. Empezaron a cuestionar la dureza del proceso legal, la severidad de las acusaciones en su contra. La comunidad, que antes estaba unida en su indignación, comenzó a fracturarse. Los activistas por los derechos de los animales, los rancheros y el personal del servicio forestal se encontraron atrapados en una red de emociones y perspectivas conflictivas. La verdad, que antes parecía clara, se volvió cada vez más borrosa, oscurecida por capas de complejidad y ambigüedad. A medida que la batalla legal continuaba, los susurros del bosque de Blackwood parecían hacerse más fuertes, transportando los ecos del legado de Spirit, un legado que no exigía venganza, sino comprensión. La búsqueda de justicia ya no era una cuestión simple de lo correcto y lo incorrecto, sino una exploración compleja de la empatía, la responsabilidad y el delicado equilibrio entre lo humano y lo salvaje. La tensión en la sala del tribunal era palpable cuando la doctora Anja Sharma volvió a tomar el estrado. Esta vez, no solo presentaba sus hallazgos iniciales, sino que estaba preparada para desmontar la narrativa que Víctor Martel había construido con tanto cuidado. Levantó fotografías ampliadas de diapositivas microscópicas, mostrando la evidencia de la toxina en la sangre de Spirit y la fractura curada en su pierna. Estos hallazgos, declaró con autoridad en su voz, indican claramente que la muerte de Spirit no fue únicamente causada por el dardo tranquilizante. La presencia de la toxina, combinada con la lesión preexistente, creó una tormenta perfecta de vulnerabilidad. El tranquilizante, aunque pudo haber sido un factor contribuyente, no fue la única causa de la muerte. Martel, con el rostro cubierto por una máscara de frustración apenas contenida, lanzó otro interrogatorio agresivo, intentando desacreditar las nuevas pruebas de Anja. La acusó de parcialidad, de manipular sus hallazgos para proteger a Elías Torne. Pero Anja se mantuvo firme, sus respuestas precisas e inquebrantables, su integridad brillando con fuerza. Soy científica, declaró,
con la mirada fija en Martel. Mi lealtad es con la verdad, no con ninguna de las partes en este caso. Mis hallazgos se basan en pruebas objetivas, y los respaldo completamente. A medida que avanzaba el testimonio de Anya, comenzaron a aparecer grietas en la fachada cuidadosamente construida de Martel. David Miller, el abogado de Elías, aprovechó la oportunidad para exponer las tácticas manipuladoras de Martel. Presentó pruebas de casos anteriores de Martel, destacando su historial de torcer las reglas y explotar vacíos legales. Llamó a testigos que testificaron sobre el comportamiento poco ético de Martel, su disposición a sacrificar la verdad en su búsqueda de la victoria. Murmullos recorrieron la sala mientras la magnitud del engaño de Martel salía a la luz. Clara Vance, observando los procedimientos con creciente desasosiego, sintió un nudo de inquietud en el estómago. Inicialmente se había sentido atraída por el carisma de Martel y su aparente compromiso inquebrantable con los derechos de los animales. Pero ahora lo veía por lo que realmente era, un manipulador, un hombre que se preocupaba más por ganar que por la justicia. Él comenzó a relatar los acontecimientos de aquella fatídica mañana, con una voz firme pero cargada de emoción. Describió su encuentro con Spirit, la presión que sintió por parte de los rancheros, su intento de tranquilizar al semental y el trágico accidente que siguió. Cometí un error, admitió, su voz resonando en la silenciosa sala del tribunal. Un error terrible. Y llevaré el peso de ese error por el resto de mi vida. Habló de su amor por el bosque, de su dedicación a su deber y de su respeto por todas las criaturas vivientes. Reconoció el dolor que había causado, el sufrimiento que había provocado y la necesidad de rendir cuentas. No soy un asesino sin corazón, declaró, su voz elevándose con pasión. Soy un inspector forestal, un protector de esta naturaleza. Actué creyendo que era lo mejor para el bosque y la comunidad. Pero me equivoqué. Y lo lamento profundamente. Los rancheros locales, muchos de los cuales habían apoyado inicialmente la demanda, se presentaron para testificar. Hablaron de los desafíos de coexistir con caballos salvajes, del daño a sus propiedades y de la necesidad de una gestión efectiva de la vida silvestre. Pero también hablaron de la dedicación de Elías, de su integridad y de su genuina preocupación por el bienestar del bosque. Elías Thorne es un buen hombre, testificó un ranchero, su voz cargada de emoción. Cometió un error, pero no merece ser tratado como un criminal. Necesitamos encontrar una manera de trabajar juntos, de proteger tanto nuestros medios de vida como a las criaturas salvajes que comparten esta tierra con nosotros. La jueza Hayes escuchó atentamente, su mirada firme mientras sopesaba las pruebas, los testimonios y las complejidades del caso. Sabía que su fallo tendría un impacto profundo, no solo en Elías Thorne, sino también en el futuro del bosque de Blackwood y en el delicado equilibrio entre lo humano y lo salvaje. Finalmente, llegó el momento. La jueza Hayes pronunció su veredicto con una voz clara y resonante, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Este ha sido un caso difícil y complejo, comenzó. La muerte de Spirit fue una tragedia, una pérdida que ha afectado profundamente a esta comunidad. Sin embargo, las pruebas presentadas han demostrado que esto no fue un acto de crueldad deliberada, sino un trágico accidente. El inspector forestal Thorne cometió un error por el que debe rendir cuentas. Pero no es un criminal y no merece ser vilipendiado. Reconoció los defectos de la controvertida ordenanza, su ambigüedad y su potencial para ser mal utilizada. Llamó a una reforma de la ley, a una revisión que tuviera en cuenta las complejidades de la gestión de la vida silvestre y la necesidad de decisiones equilibradas. La ley debe ser una herramienta de justicia, no un arma de venganza, declaró. Debe proteger a los vulnerables, pero también reconocer las realidades de la existencia humana y los desafíos de coexistir con el mundo natural. El veredicto fue recibido con una mezcla de alivio y decepción. Los activistas por los derechos de los animales, aunque entristecidos por el resultado, reconocieron la justicia del fallo. Los rancheros, aunque aliviados de que Elías hubiera sido eximido del castigo más severo, comprendieron la necesidad de mejorar la gestión de la vida silvestre. Elías Thorne, aunque aún cargando el peso de sus acciones, sintió una paz que no había conocido desde aquella fatídica mañana. Había sido responsabilizado por su error, pero también reconocido por su dedicación e integridad. Sabía que el camino por delante sería largo y desafiante, pero estaba decidido a aprender de su experiencia y a dedicar su vida a la conservación de la vida silvestre. Clara Vance, habiendo aprendido una valiosa lección sobre el verdadero significado de la justicia, centró sus esfuerzos en reconstruir la reputación del santuario Corazón Salvaje.
Se acercó a los rancheros locales, buscando cerrar la brecha que los había dividido. Trabajó con el Servicio Forestal para desarrollar un plan sostenible de manejo de caballos salvajes, uno que protegiera tanto a los animales como los medios de vida de la comunidad. La controvertida ordenanza fue reescrita en un esfuerzo colaborativo que involucró a activistas por los derechos de los animales, rancheros, personal del Servicio Forestal y expertos legales. La nueva ley era más equilibrada, más matizada y más efectiva en la protección tanto de los animales como de los intereses de la comunidad. Elías y Clara, una vez adversarios, se convirtieron en aliados, trabajando juntos para educar al público sobre la conservación de la vida silvestre y la importancia de la toma de decisiones éticas. Crearon programas educativos para escuelas, organizaron foros comunitarios y promovieron una mayor comprensión del delicado equilibrio entre lo humano y lo salvaje. El legado de Spirit, el magnífico Mustang cuya muerte había provocado tanto conflicto y controversia, se convirtió en un catalizador para el cambio positivo. Su historia sirvió como recordatorio de la importancia de la empatía, la colaboración y la búsqueda de una justicia que considere todas las perspectivas. La justicia del viento susurrante no se trataba de castigo, sino de aprendizaje y crecimiento. Se trataba de encontrar una forma de coexistir con el mundo natural, de respetar su belleza y su poder, y de tomar decisiones que fueran tanto éticas como sostenibles. El bosque de Blackwood, una vez dividido por el dolor y la ira, comenzó a sanar, sus heridas cerrándose lentamente, su futuro más brillante de lo que parecía en los días oscuros tras la muerte de Spirit. El viento susurraba entre los árboles, llevando un mensaje de esperanza, de comprensión y del eterno poder del corazón salvaje. Y así, la historia de la justicia del viento susurrante llega a su fin. El relato de Elías, Clara y Spirit nos recuerda que la justicia no siempre es blanco o negro, y que la verdadera comprensión nace de la empatía y la colaboración. Esperamos que esta historia les haya llevado a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre la humanidad y la naturaleza, y la importancia de buscar la verdad en cada situación. Si esta historia les ha parecido conmovedora, los invitamos a compartirla con otros. Su apoyo nos ayuda a seguir contando más historias como esta. Gracias por acompañarnos en este viaje. Apreciamos el tiempo que han dedicado a leer o escuchar. Si disfrutaron de esta narrativa, no olviden dar like y suscribirse para más relatos que exploran las complejidades de la vida y del mundo que nos rodea. Su apoyo significa todo para nosotros. Recuerden, los susurros del viento llevan consigo lecciones para todos. Escuchemos con atención y aprendamos.